Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un cordial saludo a todos nuestros seguidores. Qué grato volver a conversar y entrevistar en vivo con personajes importantes del país, con colegas periodistas en este caso. Vamos a conversar este día con el colega periodista Gilmer Alfredo Rivas Zambrano, periodista que nació en la selva, en el corazón de la selva manabita. ¿Qué tal, Gilmer? Buenos días. ¿Qué tal, Jacinto? Buenas tardes. Un gusto estar contigo acá para conversar sobre diferentes aspectos de mi trayectoria. Qué grato, Gilmer, tenerte aquí en este estudio y que los seguidores de nuestras páginas, tanto de Facebook como del canal de YouTube de Jacinto Collahuaso, nos vean y sigan esta importante entrevista para conocer tu trayectoria y también conocer dónde tú naciste, qué atractivos tiene esa provincia manabita aquí en Ecuador. ¿Dónde nació Gilmer Alfredo Rivas Zambrano? Yo nací en el sitio La Delicia, en esa época de la parroquia Flavio Alfaro, provincia de Manabí. La Delicia, ¿y eso dónde queda o dónde quedaba, Gilmer? Bueno, eso queda como que en el corazón mismo de la provincia de Manabí. Está a unos pocos minutos del cantón Flavio Alfaro, a un lado de la Panamericana que se dirige hacia Manta. Esto es yendo de aquí hacia Chone. Así es, sí. O antes de Chone. Estamos yéndonos como diciendo de aquí, Santo Domingo, el Carmen, que es otro cantón manabita, y el cantón Flavio Alfaro. A un lado de ese cantón queda el sitio La Delicia. ¿Hace cuántos años nació Gilmer Alfredo Rivas en este sitio La Delicia? Yo nací en el año 1965. 65, ¿tú naciste el 31 de diciembre o el 1 de enero? El 2 de enero. El 2 de enero. Así es. 2 de enero del año 65. Así es. Es decir, que ya naciste con el nuevo año. Así es. Yo nací el 2 de enero de 1965. Naciste en una buena fecha porque si nacías en el año viejo, siempre te quemaban. Así es. Es preferible nacer en el año nuevo que nacer a punto de fenecer el año. ¿Y ha sido bueno nacer en el año nuevo? Yo creo que sí, es una bendición porque como que se reciben las bendiciones de los primeros días del año. Gilmer, tú naciste en este recinto, en este sitio La Delicia. ¿La escuelita estudiaste en La Delicia? Bueno, yo estudié los primeros 4 años en una escuela de ahí de la localidad. En La Delicia. En La Delicia, exacto. Es de primero a cuarto grado. A cuarto grado de la escuela. Ahí no había que jardín, que inicial, que segundo de inicial. Ahí había solamente de una a la escuela. De una a la escuela, y era una escuela particular porque para esa época tampoco había las escuelas fiscales en los sitios alejados de la provincia. Era una escuela unidocente. Era una escuela unidocente y además había mixta, era hombres y mujeres. ¿Te acuerdas tú de tu primer profesor, Gilmer Alfredo? Solo recuerdo que el nombre de mi profesora era Diana. No recuerdo su apellido. Profesora Diana. ¿Era manabita la profesora? Era manabita la profesora. ¿Y qué recuerdas de tu profesora? Yo supongo que tu profesora, yo también recuerdo a mi primer profesor. Cuando me entrevistan diré quién fue mi primer profesor. Y tú debes recordar como una maestra dedicada y sobre todo si era manaba debe ser una maestra simpática. Totalmente. Que daba ganas de estudiar, de que los alumnos vayan a clases. Sí, pero ella era una maestra muy guapa, joven, dinámica, activa, pero de todas maneras yo recuerdo que como era un niño todavía, uno todavía le no está pensando ese si es temor. guapa, si es fea. No, y además le tiene cierto temor al maestro. Al respeto, digamos, más que temor. Claro, y uno le mira con bastante respeto a la maestra en este caso. En mi caso muy particular. Con ella aprendiste a hacer los palitos, las bombas, las vocales. Sí, con ella yo aprendí las primeras letras, como quien dice. ¿Aprendiste a leer con ella, Gilmer? Aprendí a leer porque ahí ella nos dio las vocales, el alfabeto que se llamaba, ¿no es cierto? De la A a la Z y todas esas cosas yo las fui aprendiendo ahí. Y además ella también nos enseñaba el trato familiar y todo eso. Les enseñaba muy bien esta profesora Diana, me dijiste. Sí, exacto. Sí, ¿aprendiste a leer, escribir también con la profesora de primero a cuarto año en La Delicia? Yo aprendí a leer con esa maestra. ¿Solo escribir no escribías? Escribía de a poco, pero más aprendí a leerle las vocales y las primeras letras del alfabeto. Y
Tal vez te acuerdas el nombre de algún compañero, alguna compañera de la escuelita, Gilmer. De muchos compañeros de ahí, de la escuelita. Ah, ¿sabes los nombres? ¿Te recuerdas? O sea Sí, que yo recuerdo. buena memoria la tuya. Sí, yo recuerdo a mis compañeros. ¿Tú porque, comías sardina desde pequeño, Gilmer? claro, con mi padre nos compraba sardina, además me recuerdo que Entonces es bueno, pescábamos es en bueno el río. comer sardina, pescado para tener buena memoria. Buena, retentiva en la memoria, claro. ¿Cómo se llamaban tus compañeros? A ver, Yo no te inventes, no, dime no, los nombres de no. tus compañeros o compañeras. No, pues además nosotros compartíamos la actividad del campo con ellos y por ellos también nos conocíamos de nombre y apellidos. Yo recuerdo que uno de ellos se llamaba Jacinto, Jacinto. Zambrano, así como tú. Y bueno, y ahí tenía, otro se llamaba Ramón, otro se llamaba Andrés, y así, habían nombres que yo recuerdo por decir. ¿Y ¿no? una compañera tuya cómo se llamaba? ¿Te recuerdas de alguna muchachita que debe estar este rato ya con sus años, ya casada? Y este rato puede también ver la entrevista a través de Facebook o en YouTube y recordar, Alfredo fue mi compañero o Gilbert fue mi compañero de escuelita. Yo recuerdo a una compañerita que se llamaba Juanita. Juanita. Sí, Juanita. Juanita se llamaba ella. Bueno, habían otras compañeras que también tenían nombres comunes de Manaví, ¿no es cierto? Di los nombres comunes Por de ejemplo, Manaví. ¿Cómo se llamaba? ¿Rayo Bag? No, se llamaba ella Jesús, por ejemplo. Ah, Jesús. Sí. Bueno, ese es un nombre... Bueno, un nombre, pero ella era mujer. Es que existen nombres extraños en Manaví. En Manaví. Claro. ¿Y algún compañero tuyo, alguna compañera con estos nombres exóticos, extraños que recuerdes? No, en la escuela no recuerdo haber tenido un compañero con nombres así como tú dices. Es decir, que tú eres el único que tenía nombre extraño en la escuelita, Gilbert, porque Gilmer, ¿qué significa? Sí, pues Gilmer. en realidad... ¿Qué te quisieron poner Gilmar? O se les equivocó la E por la A? No, en realidad, ¿tus papás qué te dijeron cuando ya te dijeron que tú eras Gilmer? Bueno, mi padre ni mi madre, solamente sé que me llamaban Alfredo. El primer nombre... Antes llamaban Alfredo, el primero Exacto. ni te mencionaban. El primer nombre casi no me mencionaban porque más bien en primer nombre me fueron mencionando mis compañeros, amigos como tú que me conocen en este ámbito ya profesional. ¿Y sabes qué significa Gilmer? Yo decía que tu nombre debe ser, quisieron poner seguramente un nombre brasileño que había estos futbolistas, Gilmar, que yo recuerdo, Gilmar, algo así. Quizá te quisieron poner nombre de futbolista brasileño, Gilmer Alfredo. Bueno, realmente mi padre ni mi madre no me explicaron mucho de mi nombre. Pero tú no has averiguado pero qué nunca significa. averigüé yo también de dónde viene el nombre. Pero a vos te gusta más Gilmer que Alfredo. A mí me da igual, o sea, me puedes decir Gilmer como me puedes decir Alfredo. Yo ya le entiendo por los dos nombres. Estamos conversando en vivo este día con el colega periodista Gilmer Alfredo Rivas Zambrano, auténtico periodista de Manaví. Y después, ¿dónde terminas de escuela, Gilmer? Bueno, de ahí cuando ya nosotros ni siquiera terminamos la primaria en la escuela pequeña del campo, sino que mi hermano mayor le decía a mi padre que nosotros teníamos ya la necesidad de salir a estudiar más afuera, en este caso al cantón. A la ciudad. A la ciudad. Entonces mi padre en esa época puso su empeño de comprar una casita en Chone. Compró una casita en Chone, se fueron a vivir ahí. Así. Y ahí terminaste el 5º y 6º grado. Ahí terminé el 5º, 6º grado y posteriormente el colegio en Chone. ¿Y a qué escuela fuiste? ¿A qué colegio? En Chone, ¿sí En recuerdas? Chone, claro, en Chone terminé yo en la escuela Aurelio Salazar del barrio Santa Marta. ¿Existe todavía esta escuelita? Todavía existe, claro. Sí, todavía existe la escuela. ¿Y recuerdas a compañeros, compañeras de la escuela? Poco realmente, Pocos. porque estuve poco tiempo, también tuve en 5º y 6º grado. ¿Y en el colegio, a qué colegio seguiste? ¿Qué colegio Bueno, estudiaste, Gilmer Alfredo? Yo de ahí me fui al colegio Augusto Solórzano. Augusto Solórzano. Sí. Ahí terminaste los 6 años del Ahí colegio. terminé el colegio y bueno, tuve muchos compañeros, amigos. Por ejemplo, recuerdo ahí a un gran amigo que se llama Luis Alberto Avellán. Él vive todavía. Todavía vive en Chones y él está ahí. Sé que después estudió abogacía, es abogado. Lo recuerdo con mucho afecto porque nos llevamos muy bien, siempre nos comunicamos. Tuve otra compañera también que se llama Ítalo Salazar, también un gran amigo. Que Yo vive pensé en Ítalo Colamarco. No, Ítalo Salazar. Ya murió hace Bueno, rato. ya murió, pero también lo conocía. Claro, sí lo Ítalo conocías. Claro. Eso, y tú relátales a los que nos están viendo, escuchando,
esta noche, esta mañana, esta madrugada, en todas las partes del mundo. Tú para llegar de tu casa a la escuelita, me contabas que cruzabas un río, el río Quinindé, pero que lo hacías colgado Claro. en un bejuco, que es una especie de cuerda en las montañas de las selvas ecuatorianas. Así es, Jacinto. Nosotros teníamos una ruta para llegar a la escuela cruzando por los pastizales, cruzando esteros, ríos, y para hacerlo en el río tendríamos que hacerlo a través de un bejuco. Nosotros dejábamos el bejuco que colgaba del árbol y nos cruzábamos al otro lado donde quedaba la escuela en esa época. Es un bejuco, una especie de Sí. cuerda natural. Es un bejuco, es un bejuco que se cría o está en los árboles, como se dice, en los árboles de montaña virgen. Ahora, antes de hablar de tu vida universitaria, Gilmer Alfredo, cuéntanos un poco, ¿qué tiene la Delicia? Tú me decías que en la Delicia existe ríos, cascadas, incluso que existe un Jesús, un Cristo que es muy milagroso. Cuéntales esos a nuestros seguidores para que también visiten este recinto, que debe ser ahora recinto ya La Delicia, Bueno, en Manabí. Te digo, Jacinto, el sitio La Delicia está al lado de otro sitio que se llama Cristo del Mayal. Precisamente el Cristo del Mayal porque ahí hace aproximadamente, bueno, fueron por allá por los años 60 que apareció una efigie en la peña. Y a ese Cristo, o a esa efigie le llamaron Cristo del Mayal. Efigie, ¿quiere decir un bultito, una estatua No, es o una pintura? Es en una pintura quizás así, pero hecha en piedra. En piedra y al natural y enclavada en la montaña. Enclavada en la montaña, exactamente. Y ese sitio está al lado justamente de La Delicia donde yo nací. Y te contaba yo que en esos años, cuando se descubrió el Cristo del Mayal, a pesar de que no había el camino, la carretera como hay ahora, la gente se daba modo y forma de llegar hasta allá. Había mucha devoción para Sobre todo visitar fe. al Cristo del Mayal. ¿Mayal? Sí, del Mayal. 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 Sí, Ya, el sí. Cristo del Mayal. Porque me dices que los enfermos iban y pedían curaciones, milagros, y el Cristo del Mayal les curaba, les sanaba. Exactamente, Jacinto, eso es, yo como niño que crecí en esas localidades, la gente, yo evidencié eso, la gente llevaba los milagritos, que se llaman, por ejemplo, las figuritas Un pequeñas, agradecimiento. en agradecimiento justamente porque el Cristo le había curado de cualquier enfermedad. Por ejemplo, si algún campesino tenía, por ejemplo, una lepra en el pie o en la mano, ellos llevaban ese milagrito para ponerlo ahí en el Cristo. O sea, llevaban un brazo, digamos, Exacto. pero de oro, de bronce, Como de plata era. de plata. Sí. Y donde estaba la imagen del Cristo del Mayal, también existía una cascada, me contabas, Gilmer, y de esta cascada botaban aguas que eran consideradas o son aguas milagrosas, que tú te bañabas ahí, te sacabas el estrés y también te curabas física y espiritualmente. Exactamente, el Cristo estaba impregnado en la peña y sobre él rodaba el agua de una vertiente. Entonces la gente cuando llegaba hasta el Cristo llevaba recipientes para traer hasta la casa y tenerla ahora ahí como agua santa, como un agua curativa. Y ha sido un agua curativa porque me dices que en este sitio del Mayal o en La Delicia existe un mayorcito que le dicen el jovencito, que tiene más de 100 años, pero que se bañaba, tomaba esta agua y está con muy buena salud y tiene más de 100 años. Sobre todo todavía vive. Y el hombre personaje. este rato conversa, se moviliza. Sí, todavía vive. Entonces hay que hacer maletas y vamos a visitar el sitio del Mayal, a visitar al Cristo del Mayal, a bañarnos en esas aguas que tanta falta nos hacen a todos los ecuatorianos, no solo a mí y a ti, Alfredo, sino a todos para que este país camine por nuevos rumbos, camine hacia nuevas metas, que sea un país de progreso, no un país donde no hay trabajo y un país donde los gobernantes muy pocos se han preocupado de que nuestros países sigan adelante y los empresarios deberían crear aquí sus grandes empresas, sus fábricas y dar trabajo a los miles de ecuatorianos, sobre todo jóvenes que requieren trabajo. Entonces necesitamos bañarnos en estas aguas milagrosas del Cristo del Mayal, que todavía deben seguir haciendo los milagros, Alfredo.
Sí, Jacinto, yo creo que como yo te digo, todo depende de la fe con que tú vayas a Cristo. Yo, por ejemplo, recuerdo que aquella época la gente se daba modo de llegar, a pesar de que no había las facilidades para hacerlo. Iban en el fango, en el lodo, sobre el río, para llegar hasta allá. Y lo hacían de manera multitudinaria, si cabe el término, porque recuerdo que inclusive ahí donde apareció el Cristo ya se estaba formando un caserío, una especie de pueblito, porque ya llegaban, por ejemplo, los visitantes y la gente se daba forma para poder, por ejemplo, atenderlo con la comida, para poder atenderle con darle las facilidades del caso. La gente se quedaba ahí. La gente se quedaba ahí, exacto. Se alimentaba, iba a hacer sus oraciones, también supongo que los padres celebraban misa y se bautizos, por ejemplo. Los bautizos, bautizarse ahí en estas aguas debió ser algo muy espectacular, por no decir otro término. Se formó una iglesia, tal vez un templo aquí en el Mayal, con tanta devoción, Gilmer. Actualmente hay una especie de capilla y para cuando hay, por ejemplo, sí, hay una capilla para que cuando llegan, por ejemplo, en la época festiva del caserío o del sitio. ¿Y cuándo es la fiesta festiva ahí Bueno, en aquella época cuando yo frecuentaba el Cristo, lo hacían por ahí por la época de noviembre. Ah, en noviembre. Porque yo recuerdo que en esa época ya caían las primeras lluvias. Pues en Manabí, por ejemplo, en Manabí el invierno ya comienza a aparecer noviembre, diciembre y enero, ya se expresa totalmente el invierno. Y yo recuerdo que para noviembre justamente era la fiesta del Cristo y la gente se daba modo para llegar allá en cualquier circunstancia, con lluvia, con sol o como fuera, se daba la forma para llegar hasta y no ahí. había caminos y la gente llegaba caminando, inclusive, en caballo. Claro, lo hacía en caballo, lo hacía en bote, en canoa o en balsa, como le llamaban antes, porque antes se fabricaban las balsas con varios pedazos de madero que se llama justamente balsa, y se iban por este río que se llama el río Quinindé. ¿Y todavía existe el río y está limpio este rato? El río todavía existe, pero ahora como ya hay esta carretera empedrada, ya hay puentes para llegar hasta allá, ya la gente lo hace de esa manera. Quizás es fácil llegar ahora. Sí, es mucho más fácil llegar ahora, tener el acceso, porque antes realmente era una verdadera travesía. Invita a Gilmer Alfredo a que los ecuatorianos, los extranjeros que van o están viendo la entrevista, que visiten la delicia y también este recinto del Cristo del Mayal para conocer estos atractivos turísticos. Imagínense en ríos, cascadas, estas aguas milagrosas y también ir a hacer nuestra oración al Cristo del Mayal. Sí, yo expreso total invitación a la gente que nos está viendo y que quizás ya han ido por primera vez o lo han hecho varias veces, que vayan, que realmente yo al menos como una persona que crecí en ese sitio, yo siento que hubo muchos cambios en algunas personas que llegaron hasta allá. Estamos conversando en vivo este día con el periodista manabita Gilmer Alfredo Rivas Zambrano. Gilmer, tú vienes a Quito en los años 80 o 90 y vienes a estudiar periodismo. ¿Querías estudiar periodismo mismo? ¿Te gustaba desde pequeño, desde guambra, desde joven? No sé cómo se diga a joven en manabita. Bueno, en realidad, Jacinto, cuando uno crece, cuando uno es joven, tiene muchas aspiraciones. Muchos sueños. Son muchos sueños. Realmente yo crecí, como tú sabes, en el campo y en principio mi ambición era ser un ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Sí, y en efecto... Querías cultivar los campos, hacer productivos. Sí, y inclusive estudié un año en un colegio agropecuario, pero después... hubieron circunstancias que me hicieron cambiar un poco el timón del... Y después dijiste, vamos a periodismo. Y después ya me direccioné por el colegio donde nos daban sociales. Y desde allí pues me impulsé, y no lo hice directamente al periodismo, lo hice primeramente en la Facultad de Jurisprudencia. Yo también estuviste estudiando abogacía. Exacto, y quise iniciar ahí una carrera de jurisprudencia. O sea, iniciaste tú el curso de nivelación que Exacto, había un preuniversitario. Un preuniversitario. Exacto, y yo ¿En la misma central o dónde? En la Universidad Central. ¿Tú aprobaste el preuniversitario? Sí, yo aprobé el preuniversitario. ¿Y fuiste ya derecho o qué pasó? Paralelamente estaba en la Facultad de Comunicación. O sea, existen dos preuniversitarios. Exactamente, sí, yo hice dos preuniversitarios
Y en principio quiero Se decir ve que tenías tiempo. Sí, sobre todo, bueno, tenía todavía el apoyo de mi padre, de mi familia. Bueno, y te digo, ¿Y por qué no fuiste abogado y te decides por ser periodista? Bueno, mira, yo llegué en el 86 exactamente acá a Quito, de Manabí, de Chone directamente acá a Quito, en el 86. Y fue justamente cuando yo inicié la carrera que te estoy comentando. Pero si tú recuerdas, en aquella época la Universidad Central estuvo en un largo paro. Se había cerrado Se también. había cerrado en una especie de 3 meses. Y en ese transcurso fue justamente cuando yo regresé a la universidad, cuando ya la universidad se acabó el paro, se terminó el paro, inicié la carrera de comunicación. Nuevamente hacer un preuniversitario en la carrera de comunicación, de la Facultad de Comunicación. En esa época escuela. Ahí ingresaste a comunicación. Exacto. Estudias comunicación en la Facultad de Comunicación de la Central. Sí, y eso fue por el año 87 ya. Inicié yo la carrera de comunicación social y ahí me quedé. Y te graduaste, pero no es que te quedaste No, ahí finalmente me porque gradué algunos en la colegas se quedaron varios años y nunca se graduaron. No, Tú yo llegaste a graduarte. A Dios gracias, yo me alcancé. ¿En qué año te graduaste? Yo me gradué en el año 93. En el 93. Sí. ¿Y en qué medios empezaste a trabajar, a practicar? ¿Hiciste radio, periódicos? ¿Trabajaste en algunos periódicos? En realidad, Jacinto, yo me vinculé a los medios desde que estuve yo en la Facultad de Comunicación Social y lo hice en diferentes medios de comunicación. Lo hice en principio en radio. En radio. En radio. Yo trabajé ¿En qué radio trabajaste? de corresponsal en la Radio Caravana de Guayaquil. Radio Caravana. Después estuvimos en la Radio Costamar de Manta. También Costamar de Manta. Después estuvimos en la Don Radio Miguel Iris. Buenaventura, claro. Sí, y después estuvimos en la Radio Iris de aquí de Quito. Y a partir de ahí... ahí reporteabas, hacías reportes. Reportes políticos, digamos. Telefónicos. De cobertura en el Congreso. Tú cubrías el Congreso. Así es, sí. ¿Y qué recuerdas de esas fechas del Congreso? El Congreso era más atractivo, más polémico, más feo en los 80, en los 90. Bueno, que ahora parece que no pasa nada en este Congreso, que es lo mismo Asamblea, ¿no? Bueno, periodísticamente hablando, había mucho más expectativa. Había más noticias. Más noticias, había y había políticos realmente carismáticos, más preparados, que luego fueron presidentes de la República. Así es, o sea, era un ambiente mucho más interesante que ahora. El debate político era mucho más de altura que ahora. Como tú conoces ahora, los debates se dan en función de, quizás hasta de casos domésticos, pero en aquella época yo recuerdo que los debates eran de altura, de leyes, de situaciones realmente interesantes para el país. ¿Alguna entrevista polémica que hayas hecho en esa época de reportero? ¿Qué recuerdas? ¿Te entrevistaste tú, por ejemplo, a Berroes Bucarán? Te pregunto. Era un político enorme, gigantesco, con unas manos, pero gigante. Claro, gigante. Sí recuerdo, como yo no, le hicimos muchas entrevistas a Berroes Bucarán. En esa época también estaba el primo Santiago Bucarán, seguramente. Bueno, los Bucarán estuvieron algunos, Avicena, estuvo Jacobo Bucarán, Adolfo, Santiago Bucarán, bueno, todos aquellos políticos que pasaron por... Yamil Maguad estuvo ahí. Yamil Maguad, yo recuerdo... Vladimiro Álvarez. Yo recuerdo inclusive esa... Wilfrido Lucero. Exacto, y yo recuerdo, no sé, en esa época hubo la tremenda bronca interna ahí en el plenario que se llamaba... ¿Tú estuviste cuando le lanzaron el cenicero a Alberto Dajil y le rompieron la cabeza, la nariz? Claro, yo estuve... ¿Tú estuviste ahí? Claro, yo estuve. ¿Cómo fue? Cuéntales rápidamente porque a mí no se me acaba el tiempo, porque tenemos que hablar solo 30 minutos. Bueno, en esa época, como tú conoces, los debates eran acalorados. Llegó un momento de que en ese momento lanzaron un cenicerazo que le cayó al señor Alberto Dají, al economista Alberto Dají, y se prendió el tremendo escándalo ahí. Y después ese mismo día fue esta puñetiza entre los Bucarán y contra Vladimiro Álvarez, contra el mismo Yamil, ¿o fue en otro día esa pelea? Me parece que fue en otra sesión. Pero tú estuviste también en esa pelea. Fue terrible esa pelea, contener esas moles, digamos, de los Bucarán. Pobre Yamil y pobre Vladimiro Álvarez que quedaron ahí desfigurados, les rompieron la nariz. Fue terrible eso. Rodaban por el piso como un balón, digamos así, si cabe el término. Patadas, puñetes, insultos, de todo nivel. Y nosotros ahí inmersos dentro de esa bronca.
Haciendo fotos o haciendo grabando. fotos o grabando. Bueno, en este caso nosotros que nos desempeñábamos como periodistas de radio teníamos que tener El audio, claro. el audio, y los fotógrafos que se desempeñan Las para fotos. los medios de impresos tenían que captar las mejores imágenes, en este caso. ¿Y cuál ha sido tu momento más complicado haciendo periodismo, Gilmer? ¿Has tuviste algún momento complicado? Por ejemplo, tú tal vez estuviste cubriendo el levantamiento del general Vargas cuando hubo que los aviones pasaban por el Palacio de Gobierno. Luego también en los aviones, Fran Vargas se atrincheró en el antiguo aeropuerto, en la parte norte. Yo creo que esos fueron eventos un poquito antes de que yo inicie la carrera periodística, pero de ahí yo estuve presente en algunas situaciones conflictivas del Congreso, del entonces Congreso Nacional, que como te digo yo estuve en radio, pero a partir después de cuando ya terminé el ciclo universitario yo me vinculé a los medios impresos. ¿Estuviste en Diario La Hora mucho tiempo? Estuve en el Diario La Hora, estuve en el Diario del Tiempo de Cuenca, estuve en un diario que se llama La Portada del Cañar, estuve en el Diario de Manabí, y finalmente terminé esta etapa en el diario El Telégrafo. Es decir, que eres un periodista que escribe. Exactamente, yo tengo una formación más de escrito, aunque he desempeñado radio también, pero yo mi título universitario dice de comunicación impresa. Y también intentaste crear tu propio periódico, el Periódico del Sur. Además de aquello, que no funcionó porque aquí no hay apoyo a los emprendimientos. Yo inicié eso después de que salí del Telégrafo y nos pusimos con un grupo de amigos y sacamos el Periódico del Sur, que se imprimió en algunos números en el sur de Quito. Y no fue bien, lastimosamente hubo un momento de que algunos de los compañeros que formaban el grupo declinaron. De apoyo, no declinaron, sino que ellos se vincularon ya con medios, y entonces la situación se volvió un poco difícil hacerlo, porque tú sabes que para hacer un medio hay que ser un equipo, para poder llevar a efecto este tipo de... Intensa tu vida periodística. Totalmente. Ahí perdiste el pelo al escribir tanto. Algunos pelos sí se pierden en este trayecto del trabajo, sobre todo trabajo profesional, porque como tú sabes, el periodismo es una actividad muy noble que hay que hacer. Requiere mística. Mucha mística, requiere inclusive de ética, de profesionalismo. Gilmer, creo que el tiempo se está acabando. Por favor, ¿qué tal la entrevista? ¿Qué tal te pareció? ¿Qué les dirías a los jóvenes? Bueno, yo a los jóvenes les sugiero que no desmayen en su afán de prepararse para la vida. Como es el consejo que yo le doy a mis hijos, que hay que prepararse para la vida, porque la situación del país y del mundo entero es justamente difícil y hay que hacerlo de manera profesional en cualquier frente que uno se ponga. Hay que estudiarse, sacrificarse, aprovechar el apoyo de los padres. Ha sido muy grato conversar esta tarde, esta noche, esta madrugada con Gilmer Alfredo Rivas Zambrano, periodista manabita. Gilmer, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Jacinto. A los seguidores, muchas gracias por escucharnos. Volveremos pronto.